Vamos a empezar con un nuevo espacio de trabajo, porque como les mencioné en una breve lección anterior, los objetos, en este caso los Standard Primitives, se les llaman también objetos paramétricos. ¿Por qué? Porque tienen parámetros. Cuando yo creo una caja, o cualquiera de los otros Standard Primitives, tengo parámetros, como pueden ser el ancho, el alto y la profundidad, que yo puedo variar para modificar cualquier objeto paramétrico a las medidas o proporciones que yo desee. ¿Esto qué quiere decir? Cuando empecemos a manejar unidades, porque en este momento todavía no manejamos unidades, voy a poder decirle que esta caja mida 10 metros de profundidad. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más evidente. 100 metros de profundidad, unos 50 metros de ancho y unos 50 metros de alto. Y aquí voy a ver cómo es que se reflejan esas medidas y yo sé que exactamente este objeto cuánto mide. Ahora, en el momento en que creamos un objeto es bastante fácil acceder a sus parámetros, pero una vez que digamos yo pierdo la selección y doy clic a mi objeto, esos parámetros ya no aparecen aquí, porque ya no pertenecen al panel de creación, el objeto ya está creado. Entonces, para yo poder acceder a esos parámetros, tengo que pasarme al siguiente panel, que es el panel de Modify. En el panel de Modify se encuentran todos los parámetros accesibles para el objeto que yo tenga seleccionado en ese momento. De tal manera que yo puedo acceder a esos parámetros y modificarlos a placer, ya sea de una manera muy libre o directamente, numéricamente, con el teclado de números. Si yo creo otro objeto aquí, en este caso un cono, yo tengo acceso a sus parámetros de la misma manera cuando lo acabo de crear, todavía directamente en el panel de Create, pero si yo llego a perder la selección, selecciono otro objeto o vuelvo a regresar a este objeto, por medio del panel de Modify, siempre voy a tener acceso a esos parámetros. Para yo cambiar eso, de acuerdo a mis necesidades. Algo que también es muy importante en cualquiera de los objetos paramétricos es esta parte que son los segmentos. Las cajas por lo general no tienen segmentos asignados, simplemente crean las líneas como nosotros estamos acostumbrados a generar un cubo normal. Los segmentos es cuántas divisiones en los diferentes ejes podemos crear en un objeto. ¿Esto para qué me va a servir? Como les digo, las cajas por lo general solamente tienen un segmento por un segmento por un segmento, pero a medida que yo aumente segmentos, al momento también de aplicar imágenes o mapas de bits a estos objetos, me conviene tener más geometría para que se adapten mejor. Pero también mientras más geometría tengan, más difícil de procesar o más difícil de renderizar va a ser para el software. Pero hay objetos en que disminuir la cantidad de polígonos puede ser contraproducente, como por este caso, lo que es este cono. Tenemos 24 lados que hacen la base de mi cono. Si yo reduzco ese número de segmentos, pues en vez de tener un cono voy a tener algo más similar a lo que es una pirámide. Entonces, para lograr curvas necesito mayor cantidad de segmentos. Y en la altura, obviamente, también el número de segmentos va a afectar, sobre todo después cuando yo quiera empezar a modificar los objetos. Ahorita en un principio, muy probablemente los segmentos no nos afecten porque son todavía objetos muy básicos,
pero cuando empecemos a tener cada vez más objetos y más objetos y más objetos, la cuenta de polígonos va a empezar a aumentar y obviamente el procesamiento de esos polígonos va a hacer que nuestro equipo sea más lento y mucho menos eficiente. Vamos a regresar a nuestro panel de Create y ya vimos lo que son los Standard Primitives, que son los objetos más básicos de mi entorno 3D. Otro de los shortcuts que también les va a ser muy útil es la combinación de teclas Alt y W para poder hacer grande un viewport y ocultar los demás, y volver a apretar Alt W para regresar a mi set de viewports originales. Igual que con la tecla Z, que yo puedo oprimir independientemente de si tengo seleccionado el viewport o no, simplemente porque el mouse está encima de él, voy a crear una caja para que podamos ver justamente esta diferencia, y voy a crear un cilindro también para que sea evidente. Voy a apretar Z aquí, Z acá, Z acá, Z acá, para tener mis dos objetos visibles en mis dos viewports. También para que ustedes sea más fácil poderlos identificar por la resolución de su pantalla, los voy a poner en Clay para que sea evidente en qué viewport estamos. Si yo estoy acostumbrado o me adapto mucho a trabajar en la parte de Perspective, o quiero obviamente trabajar aquí y verlo en grande, aprieto la tecla Alt W y en ese momento ese viewport entero ocupa toda mi área de trabajo y puedo trabajar libremente con mayor detalle. Pero si necesito en algún momento la referencia de mis otros viewports, vuelvo a apretar Alt W y en ese momento regreso a mi visualización completa de los otros viewports. Donde yo tenga el mouse, encima del viewport que yo tenga el mouse, si yo aprieto Alt W, ese va a ser el viewport al que me va a mandar a pantalla grande. Y nuevamente en Alt W recupero mis viewports originales. Personalmente a mí me gusta trabajar con este set de viewports, pero hay quienes obviamente están más acostumbrados a este set. Y pues esto les facilita el poder acceder a los diferentes viewports, aunque estén más pequeños en proporción, y poder cambiar de ellos fácilmente para hacer ajustes a detalle y en la perspectiva correcta o en la vista ortogonal correcta. Ahora, estos son, digamos, nuevamente como les comenté, los objetos primitivos básicos, pero vamos a cambiar en el panel de Create, aquí donde dice Standard Primitives, donde dice Extended Primitives. Estos Extended Primitives son otros objetos paramétricos, pero que son una especie de combinación de los objetos primitivos. Y lo van a poder constatar por este tipo de objetos y las diferentes cualidades que nos pueden ofrecer, de acuerdo nuevamente a sus parámetros. Ustedes les recomiendo que exploren cuáles son las diferentes cualidades de cada uno de estos Extended Primitives para que vayan viendo la diferencia y las diferentes mezclas de características y parámetros que tiene cada uno. En conjunto, los Standard Primitives y los Extended Primitives nos van a ahorrar
de mayor o menor manera el modelado de ciertas cosas o de ciertos objetos para generar objetos más complejos. Les recomiendo que ustedes experimenten con cada una de las formas y con cada uno de los parámetros. Ustedes ya saben ahora que si le dan clic a un objeto que es paramétrico y se van al panel de Modify, van a tener acceso a todos sus parámetros y cómo modificarlos va a cambiar su forma final.